6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, y el exdirector de Rehabilitación Social, doctor Alfredo Muñoz, con toda la experiencia que tienen, hablar sobre la situación carcelaria ecuatoriana en las actuales condiciones, con un insumo último que fuera presentado en los días anteriores respecto de una evaluación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el relator para personas privadas de la libertad, quien aseguró que existen avances en la reducción del hacinamiento de las cárceles en el Ecuador. Sin embargo, existen preocupaciones por la necesidad de un absoluto control en las cárceles. Quisiera empezar con la doctora Itania Villarreal. ¿Cómo ve este informe que destaca algunos avances, especialmente al reducir el hacinamiento de los centros penitenciarios del Ecuador? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a las y los radioescuchas de esta importante emisora. Buenos días con el doctor Luis Alfredo Muñoz. Qué gusto poder saludarlo a través de este medio y después de mucho tiempo. Bueno, este informe resalta algunos factores, entre estos la violencia generada en los centros de privación de libertad en altos índices y provocada por los mismos privados de libertad. También resalta que el Ecuador ha acogido las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a bajar el hacinamiento. Esto quiere decir que en el 2021 había 42,000 privados de libertad y hoy por hoy existen 35,000 privados de libertad. Es decir, que ha bajado una tasa del 20%, que es lo que ayuda de alguna manera a controlar la violencia intracarcelaria que de un tiempo acá ha tomado fuerza por estas bandas y organizaciones criminales al interior de los centros de privación de libertad. También resalta el compromiso del Ecuador de haber enfrentado una crisis penitenciaria, afrontando problemas estructurales que lleva ya décadas, que no es de ahora, con un enfoque de derechos humanos y con la emisión de una política pública. También insta al Ecuador a trabajar con instituciones públicas que se interrelacionan con el sistema penitenciario del país y trazar una hoja de ruta en común para tratar de sacar adelante el sistema penitenciario y alcanzar el objetivo que es la reinserción social. Esto con los mismos privados de libertad, con los familiares de los privados de libertad, con organizaciones sociales civiles, que yo siempre le he denominado como una red de apoyo, que es importantísimo también porque son a veces el baluarte para bajar los índices de violencia en los centros de privación de libertad. Y también ofrecen su apoyo como comisión para asesoramiento a los que conforman el sistema penitenciario, una comisión técnica que es muy valioso para el país y para el Ecuador, dado la grave crisis que todavía aún soporta el sistema penitenciario, porque no olvidemos que unos días atrás pasó la masacre en el centro de privación de libertad de Santo Domingo. En lo personal, lo veo este informe muy importante y hay que continuar acogiendo las recomendaciones que la comisión las emita. Doctora Villarreal, siendo importante esta reducción de aproximadamente el 20%, si se compara 2021 con la actualidad, respecto del hacinamiento en las cárceles, todavía hay un desafío enorme. Todavía hay hacinamiento, se ha reducido, pero se estimaba que alrededor de 28,000 presos pudiera dar cabida los centros carcelarios del Ecuador. Así es, sí, hay centros todavía que soportan el hacinamiento, pero esto se va trabajando con el tiempo. No olvidemos que esta reducción significativa se da por el otorgamiento de beneficios penitenciarios y también por el indulto decretado por el Ejecutivo en los delitos menores, pero todavía hay mucho por trabajar en las extradiciones, en las deportaciones, en los traslados voluntarios y continuar con los beneficios penitenciarios, pero de manera descentralizada y no de manera
sea que boicoteen la tramitología, que no solamente es administrativa y como bien lo resalta la comisión, que también es legal por parte de la función judicial, que a veces entre los requisitos requieren de ciertas certificaciones, y es ahí donde viene a trabarse prácticamente estos beneficios, y que no ayudan al sistema porque siguen detenidos, siguen privados de su libertad. Y claro, el privado dice, bueno, mi libertad a costa de lo que sea, entonces vienen estos conatos de violencia, que es lo que ya no queremos que suceda. Hay centros todavía que no se dan la clasificación, y es importante que después de este censo nos va a llevar a determinar cómo están las condiciones de los centros a nivel país, y esto nos va a llevar también a determinar un plan de trabajo o estratégico, si se quiere, a futuro, para ir de alguna manera organizando los centros de privación de libertad y que tomen el cauce el sistema penitenciario, pues que se ha venido a menos en estos tiempos. Bienvenido al doctor Luis Alfredo Muñoz, exdirector Nacional de Rehabilitación Social, con su experiencia al administrar la rehabilitación social. ¿Cómo ve este informe? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Cómo acelerar procesos? ¿Cómo finalmente lograr el control de los centros carcelarios con los hechos últimos que han crecido, pero que hoy, por informe de la CIDH, da cuenta de esta reducción de 42.000 a 35.000 personas privadas de la libertad? Muy buen día a Luis Alfredo Muñoz. Muy buenos días a usted, Miguel. Muchas gracias por la invitación y saludos a sus radioescuchas. También saludos a Itania, que también es exdirectora de Rehabilitación Social. Bueno, pues el informe de la CIDH es un informe más o menos completo, en el cual existe un buen diagnóstico de lo que está sucediendo y ha sucedido en los últimos 3 años dentro del sistema penitenciario. Nos da ciertas guías, nos dice más o menos cuáles son ciertos objetivos que debe de perseguir el Estado para poder mejorar sustancialmente el sistema de rehabilitación social, pero desafortunadamente pues no nos dice el cómo, ¿sí? De alguna manera se ha hecho énfasis en lo que significa la reducción del hacinamiento dentro de los centros de rehabilitación social, y precisamente lo que se ha manifestado es que el hacinamiento se ha reducido gracias a que se ha agilitado el proceso de concesión de beneficios penitenciarios tanto a los internos que merecen prelibertad, que son quienes fueron condenados o que cometieron su ilícito antes de la vigencia del Código Integral Penal, así como a quienes han sido juzgados con esa norma penal, que es la que está vigente, que no tienen que someterse a la prelibertad, sino al régimen semiabierto. El tema es que desafortunadamente, pues, y esto lo venimos diciendo desde hace unos 2 años y medio atrás, para que pueda tener más agilidad por un lado, y por otro lado, para no cometer equivocaciones respecto a la concesión de beneficios penitenciarios, es necesario que se fortalezca sobremanera las unidades de diagnóstico y evaluación y de tratamiento de los centros de rehabilitación social, así como el órgano nacional que revisa las carpetas antes de que éstas vayan a donde los jueces de garantías penitenciarias para conceder o no el beneficio penitenciario. Desafortunadamente, y debo decirlo de esta manera, en el afán de tratar de tramitar lo más pronto posible los procesos, en ciertos momentos no se está cumpliendo en forma eficiente con los requisitos que establece la norma para la concesión de los beneficios penitenciarios. Para que se pueda conceder los beneficios penitenciarios, tiene que el Departamento de Tratamiento emitir las certificaciones correspondientes respecto de que el detenido está en un proceso de rehabilitación, y dentro de ese proceso de rehabilitación precisamente ha ido evolucionando con
dentro del régimen progresivo, que es el régimen que se establece en la Constitución y en la ley, para que no salgan a la calle con un régimen de beneficio penitenciario, internos que no están listos como para poder reinsertarse en la sociedad. Desafortunadamente, de lo que yo conozco, si bien se ha reclutado personal nuevo para fortalecer tanto los departamentos de diagnóstico y evaluación, cuanto el departamento de tratamiento de los centros, las personas que han ingresado no tienen experiencia al respecto. Y hay un detalle que es básico: se supone que para que se puedan obtener ese beneficio, precisamente tienen que tener las certificaciones de que están trabajando, de que están estudiando, de que están colaborando con la institución, de que hacen deporte, etcétera, etcétera. Es decir, que demuestren que hay un cambio de actitud en su personalidad, que les permite obtener dichos beneficios. Eso no se está dando en este momento. Y lo que tenemos, desafortunadamente, es que se está concediendo beneficios penitenciarios en forma sin que se cumpla eficaz y eficientemente los requisitos que establece la norma. Esto, por ello es que nos encontramos permanentemente con la sorpresa de que internos que están inclusive con grillete, internos que están en régimen semiabierto o en régimen de prelibertad, vuelven a cometer ilícitos casi en forma inmediata a su salida. Entonces estamos en un círculo vicioso de que tratamos de sacarles sin que cumplan con los requisitos que establece la norma, salen libres y salen a seguir delinquiendo. Yo pienso que los departamentos de diagnóstico y evaluación, con la experiencia que existe de algunos funcionarios que ya tienen muchos años dentro del sistema, se pueda fortalecer y capacitar a las personas que están trabajando en esos expedientes de los detenidos, para que los que salgan con régimen, con beneficios penitenciarios, puedan ser personas que salen a adoptar actitudes y actividades de bien y no a continuar a seguir delinquiendo. Yo pienso personalmente que es preferible mantener una pausa en el sistema de concesión de regímenes especiales para poder garantizar que el interno que sale no va a cometer nuevos delitos. Esta parte es importantísima. Si es que los departamentos de diagnóstico y evaluación y los departamentos de tratamiento de los detenidos no hacen un trabajo eficiente seleccionando a las personas que verdaderamente pueden beneficiarse del sistema semiabierto o de la prelibertad cuando es del caso, si es que lo hacemos sin la eficiencia necesaria, lo que vamos a tener es que los internos salen y vuelven a entrar. Es lo que normalmente dentro del léxico penitenciario decimos el carrusel. O sea, entra por una puerta y, sale por una puerta y entra por otra casi en forma inmediata. Y si es que esto vamos a mantenerlo así, simple y llanamente de nada sirve el sistema de justicia penal que les ha condenado, y lo que se produce es una elevadísima carga de trabajo para la propia función judicial y para las propias autoridades del sistema penitenciario. Yo creo que hay que hacer un trabajo de fortalecer esos departamentos, como digo, pero fortalecerlos con un proceso de capacitación para que quienes gocen del beneficio penitenciario sí, verdaderamente ya no regresen. Sí, uno de los requisitos, por ejemplo, sí, uno de los requisitos que tiene que cumplirse es que el interno tiene que demostrar que tiene un trabajo digno al que poder salir a trabajar. Para establecer ese trabajo simplemente se pide una certificación de que el señor va a trabajar con X, Y o Z persona que va donde un notario y rinde una declaración juramentada indicando que le va a dar trabajo. Pero no existe suficiente personal en el área de trabajo social
que monitoree si es que esa persona realmente tiene la posibilidad de darle trabajo, ¿sí? Entonces, si es que no estamos cumpliendo con la normativa para conceder el beneficio penitenciario, ningún beneficio saca la sociedad, disminuyendo el número de detenidos, ¿sí? Si es que no lo hace. De otra parte, es importante destacar que los internos que verdaderamente merecen salir son internos normalmente pobres, ¿sí? Que no tienen capacidad como para pagar a un abogado de confianza que pueda hacerles el trámite y siguen adentro. Es decir, adentro no están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, mientras no haya un fortalecimiento del Departamento de Diagnóstico y Evaluación y del Departamento de Tratamiento, lo que estamos haciendo es simplemente sacando a la calle a que los delincuentes salgan y en el efecto carrusel que hice referencia hace un momento, vuelvan a regresar casi en forma inmediata. Doctor Muñoz, usted ha tocado entre los varios temas uno que es fundamental y que debiera ser el fin luego del proceso en un centro de rehabilitación social, como se llama, que es precisamente, perdón la redundancia, la rehabilitación social. Pero eso no vemos, no hay una política de Estado que permita llegar a eso. El primer desafío hoy es reducir el hacinamiento. En segundo lugar, controlar absolutamente los centros carcelarios, porque es inadmisible que sigan ingresando armas, que sigan explosivos, que festejen con ruido al interior sin que las autoridades conozcan. ¿Cómo lograr ese control? Y cómo lograr luego, lo que usted señala, la rehabilitación social. Sí, Miguel, debo aclarar lo siguiente. ¿Sí? Es importante que se aplique en forma eficaz, en forma eficiente, el análisis de los internos que deben acogerse a los beneficios. No tiene que ser nuestra prioridad. Esto, insisto, no tiene que ser nuestra prioridad disminuir el hacinamiento. Nuestra prioridad tiene que ser proceder a agilitar los sistemas de, digamos, la concesión de regímenes especiales, de beneficios penitenciarios, ¿sí? A quienes verdaderamente se merecen. Porque quienes no están en un proceso o no han cumplido un proceso de rehabilitación y simplemente se les manda a la calle, pues no van a demorar en la calle más de 15 días, un mes. Hemos visto en la televisión cuántos detenidos este rato están en régimen de prelibertad o en régimen semiabierto. Es decir, no estamos cumpliendo conforme manda la norma, porque la norma no está equivocada. Hay que aplicar la ley, por un lado. Por otro lado, en respecto de su observación, respecto de la existencia de artículos prohibidos y en particular armas dentro de los centros. Bueno, de alguna manera las autoridades penitenciarias nos han manifestado, ¿sí?, que hasta la presente fecha no pueden ellos manifestar que tienen un control de los centros. Debo destacar que el control de ingreso de los 4 centros más grandes del país, esto es, el centro de la Tacunga, el centro de Cuenca, Turi, la regional y la penitenciaria, el ingreso a esos centros, ¿sí?, tanto de personas cuanto de objetos, ¿sí?, es controlado en forma exclusiva por la Policía Nacional. Es la policía la que nos está fallando respecto del ingreso de bienes prohibidos. Ahora bien, no se puede exigir a la policía que cumpla eficientemente si es que venimos hablando desde hace más de 2 años, desde que empezó la primera masacre, venimos hablando de que era necesario mejorar los sistemas tecnológicos, tanto de videovigilancia cuanto de control de ingresos, con filtros que sean modernos y que eviten que cualquier objeto pueda ingresar a los centros. No se puede, insisto,
obligar a la policía o exigirle a la policía que cumpla con su tarea si no se les da los medios suficientes para que puedan cumplir eficazmente con su tarea de control de ingreso tanto de bienes como de personas, ¿sí? Los bienes prohibidos, ¿sí? De alguna manera no están siendo controlados por la autoridad que está encargada del control de los filtros, ¿sí? Particularmente en estos 4 centros grandes, insisto, porque en muchas ocasiones algunas autoridades penitenciarias han dicho las personas encargadas del control de ingreso, ¿sí? Tratando de poner o de responsabilizar a los guardias penitenciarios en el control de ingresos. Y eso no es así. La policía es la única institución que está a cargo del control de ingresos y hay que exigirles que cumplan con su tarea. Si es que entra un alfiler como objeto prohibido al centro penitenciario, sí, es responsabilidad de la policía. Y si es que el Estado no le da a la policía las facilidades para que cumpla eficientemente su trabajo de control de bienes y control de personas, sí, en resumen, de control de ingreso, ¿sí? Si el Estado no le da las facilidades, ¿sí? No se le puede exigir a la policía. Se ha hablado de que estamos en negociaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel, que nos van a ayudar en el sistema de seguridad. Las cuestiones son elementales. Comprar nuevos filtros en un régimen de emergencia no les toma más. Sí, de 60 a 90 días. Y han pasado desde la primera masacre cerca de 3 años. El señor presidente anterior, Lenín Moreno, dijo que inmediatamente se iban a comprar los bienes tecnológicos como para hacer un control eficaz de ingreso y para poder hacer un control de videovigilancia. Pero hasta este momento no lo vemos, no lo tenemos. En alguna entrevista que dieron algunas de las autoridades penitenciarias, hace aproximadamente un mes, lo que dijo es, sí, ya en 15 días se instala, no lo vemos, sí, y así vienen diciéndonos desde hace 2 años y medio. Entonces, es necesario que haya ejecutividad para que los bienes tecnológicos que pueden ayudar al control del ingreso de personas y del ingreso de bienes prohibidos al centro, pueda ejecutarlo la policía de manera eficiente. Lo que es necesario, conforme hemos manifestado en varias ocasiones, ¿sí? Primero, ¿sí? Es necesario que exista la contención que ya ha existido para que no haya incidentes graves dentro de los centros, ¿sí? Los incidentes graves dentro de los centros, sí es cierto que el exceso de personas, o sea, el hacinamiento, es uno de los motivos, ¿sí?, que provocan este tipo de violencia. Pero la violencia no es, digamos, el hacinamiento no es el único o el principal problema que tenemos que genera violencia dentro de los centros. Dentro de los centros la violencia se genera fundamentalmente porque se permite el ingreso de bienes prohibidos y se permite el uso indiscriminado de teléfonos celulares para que ellos puedan comunicarse dentro de los centros, entre los centros y desde los centros hacia el exterior. Si es que existiera un buen sistema de inhibición de señal de celular, vamos a reducir sustancialmente la capacidad de operatividad estratégica por parte de los detenidos en la comisión de actos reñidos con la disciplina, de actos reñidos inclusive con la ley. Yo creo que lo importante en este momento es exigirles primero al gobierno que transfiera los dineros para que se puedan adquirir los bienes que se necesitan para el apoyo tecnológico que la policía necesita para hacer el control de intentos. Segundo, establecer como prioritario dentro de esos apoyos tecnológicos los inhibidores de señal celular para evitar que haya este tipo de disconductas dentro de los centros. Y tercero, para que se pueda dar el corte de las señales celulares mediante los inhibidores de señal celular, primero
hay que coger y recuperar y reinstalar en los centros los teléfonos por medio de los cuales los detenidos tienen que, no vía celular, sino vía teléfono fijo, conectarse con el exterior, que actualmente se encuentran sin funcionar desde hace ya unos 4 años aproximadamente, porque no se puede tampoco, ¿sí?, con la inhibición de celulares, incomunicar a los detenidos con el exterior, con sus familias, con sus abogados, etc. Claro, no funcionan los teléfonos fijos, como en más de una ocasión se ha usado para concretar una entrevista con autorización de las autoridades carcelarias. Lo hemos hecho con algunos personajes que han estado en los centros carcelarios. Ya no funcionan, como dice el doctor Muñoz, porque precisamente hay permisividad para ingresar lo prohibido, como es los celulares, y así se ha detectado periódicamente. Doctor Itania Villarreal, esta descripción que nos ha hecho el doctor Luis Alfredo Muñoz, ¿cuándo cambia? Venimos hablando tanto tiempo para mejorar los controles, para que haya los escáneres, los rayos X, eso tiene su costo, para impedir que con facilidad ingrese, incluso con complicidad. Ha habido casos de policías o militares que se les ha pescado ellos mismos, permitiendo el ingreso de incluso armas prohibidas a los centros carcelarios, el caso de la Tacunga. ¿Cuándo cambia esto que vemos que no mejora? Seguimos hablando, con el respeto y consideración que les tenemos, seguimos hablando casi de lo mismo, pero no hay poder que el Estado pueda controlar y cambiar esto. Bueno, coincido muchísimo con el doctor Muñoz de su comentario. Bueno, esto cambia cuando exista la convicción de cada servidor público de que la institución a la cual están prestando los servicios es muy compleja y sensible, vulnerable a la seguridad, y cada quien debe trabajar de manera, como dijo el doctor, eficiente, responsable, porque no se trata de cualquier institución. Yo siempre le digo que es una institución la más compleja de las instituciones públicas, porque se está trabajando con conductas, unas típicas y otras atípicas, y que los actos de indisciplina se deben parar a tiempo, como bien lo ha dicho el doctor Muñoz. Pero claro, ahora hay también los que ayudan y colaboran al sistema penitenciario, como en el caso de la Policía Nacional, de ciertos miembros policiales. Hasta hace poco se detuvo a un servidor policial intentando ingresar una gran cantidad de municiones al centro de privación de Cotopaxi, donde que ellos mismos prácticamente custodian los 4 filtros previo a ingresar a los pabellones del centro de privación de libertad. Pero esto se da, ¿por qué? Porque ellos vienen a ser juez y parte. Es decir, ellos custodian y pues a ellos no hay quien los revise, pero sí los revisan a la ciudadanía en general, a los que acuden al centro de privación de libertad, a las visitas, a los profesionales y al mismo personal de seguridad y hasta administrativo que prestan servicios en el centro de privación de libertad. Ahora, también es importante que esto cambie, porque ya, como usted bien lo dice, viene ya una década informándose de que las vulnerabilidades que existen en los centros de privación de libertad, se declara estados de excepción, pero no se desembolsan los recursos. No sabemos cuánto se invirtió en sistemas de seguridad, en potenciar los sistemas de seguridad, porque hasta ahora en las regionales se las hace en la mayor parte manualmente, y esto no ayuda al factor humano, porque si bien es cierto, hay un gran contingente de servidores policiales en tanto filtro, pero se lo sigue haciendo de manera manual, cuando realmente se necesita también de la tecnología que venga a suplir el factor humano para estas revisiones integrales y no permitir el ingreso de objetos prohibidos que está contemplado en la ley y en el reglamento general de readaptación social. Pero también hace falta voluntad política de que las autoridades que están administrando también y el Ejecutivo en desembolsar, como digo, estos recursos, porque sin recursos tampoco se logra absolutamente nada. También el personal técnico calificado, no solamente la parte administrativa, sino también el de seguridad y vigilancia, y tener un control mixto, es decir, que también los agentes de seguridad penitenciaria revisen a los servidores policiales, porque como digo, ellos vienen a ser juez y parte, ellos controlan y a ellos nadie los
controla lo que están ingresando, ¿verdad? Y eso lo han demostrado los medios de comunicación con estas detenciones que se ha dado, y no de ahora, sino ya de un tiempo atrás, donde que ellos pues prácticamente tomaron el control de los centros de privación de libertad, cuando la ley, el Código Orgánico Integral Penal, solamente estipula que es un control externo, pero del 2014 hasta la fecha vienen con estos controles en los filtros, especialmente en las regionales que ha mencionado el doctor Muñoz. Yo creo que ya es hora de tomar la responsabilidad de la seguridad de los centros de privación de libertad, porque yo siempre manifiesto que la seguridad interna de las cárceles es también la seguridad de la ciudadanía en general, porque se conmocionan los centros de privación de libertad y claro, también se genera un pánico colectivo dado las masacres tan crueles que se han dado últimamente. Entonces yo pienso que es falta también de voluntad política y es hora de que ya se encamine esta política pública que está entregada al SNAI, pero también con recursos, con personal técnico, como digo, y no solamente quedar en el discurso, en la teoría, pero en la practicidad no hay absolutamente todavía los resultados, pero sin embargo se llama a juicios políticos, ¿verdad?, a las autoridades cuando no hay ese apoyo por parte de quienes conforman también el sistema de rehabilitación social, que es el organismo técnico, porque hay una indiferencia hasta cierto punto y solamente le dejan la responsabilidad a la máxima autoridad que administra la institución, que viene a ser el director general del SNAI. Quiero recoger, porque no todo ha sido malo y así empezamos este análisis del sistema carcelario. El relator para personas de libertad de la CIDH, Estuardo Ralón, dijo, quería reconocer el compromiso de Ecuador cuando decidió enfrentarse a la crisis penitenciaria al afrontar un problema estructural que llevaba décadas con un enfoque de derechos humanos apegado a la ley. Sin embargo, este es un problema estructural, doctora Aitania Villarreal. Si uno coge en casuística, lo último, en las últimas horas fugó el presunto responsable del asesinato del acusado, el sargento nazareno Don Nasa, el acusado de captar dinero de manera ilegal, se fugó. Dejó tirando el grillete, desarmó y se fue. ¿Cuáles son las garantías que debiera haber para estos mecanismos como el uso de un grillete? Hay países como Estados Unidos en donde si uno está con medidas cautelares, le quitan el pasaporte, le bloquean cuentas, es decir, le limitan, es decir, no puede andar tranquilamente, sale a Ipiales o sale a Huaquillas y se fue y tranquilo, va a gozar de los recursos, de lo robado, de lo que tiene. ¿Cómo asegurar, cómo mejorar esos controles que evidencian hay una enorme debilidad? Bueno, aquí la responsable de hacer ese seguimiento es el SNAI. Aquí hay falta de monitoreo de un equipo técnico que prácticamente se dedica a lo que son dispositivos electrónicos. Y no es el único caso. Ya recuerde que el excontralor general excontralor Carlos Poli también abandonó también el grillete, si no me equivoco. El señor Fernando Alvarado dejó tirando y se fue también. Perdón, sí, él dejó el grillete y se fue. Pero solamente cumplen con la disposición de la autoridad competente y se deslindan pues de este monitoreo. Y claro, también hay la presencia de concurrir ante la autoridad una vez por semana, pero tampoco hay ese seguimiento por parte de la función judicial. He ahí la importancia de las instituciones de conjugar para tratar de salir avantes de esta disposición, pero no lo hay. Y tampoco hay un buen dispositivo que asegure que el procesado va a presentarse ante la autoridad competente y que no ha abandonado el área que le determina el juez, porque le dicen usted no puede salir de la provincia sino con autorización de esta autoridad, y si va a salir tiene que pedirlo, ¿verdad? Pero sin embargo no hay ese monitoreo, porque por falta de personal, de pronto la falta de esa voluntad de querer hacer bien ese trabajo. Pero lamentablemente recordemos que hubo una denuncia
por parte del asambleísta Fernando Villavicencio, que hablaba de que los grilletes pues realmente no responden a las necesidades de seguridad que se necesita para que el privado de libertad pues vaya cumpliendo su régimen progresivo y se presente ante la autoridad competente. Entonces viene un círculo de circunstancias que lo debilita a la institución y claro, la autoridad no puede dar un resultado positivo por estas falencias, no por la culpa de la máxima autoridad, sino porque es esta cadena que se da y no se puede responder como se quisiera. Por eso el llamado a las instituciones públicas a poner los mayores esfuerzos para dar un resultado exitoso y que la ciudadanía reclama. Pero aquí hay falta, le digo, de liderazgo también hasta cierto punto, falta de voluntad política y ese compromiso, que si bien la comisión lo resalta de haber enfrentado una crisis ante un problema estructural, pero sería importante continuar con ese compromiso, casa adentro y también con las instituciones que se interrelacionan con el sistema penitenciario, porque caso contrario estamos dando palos de ciegos y paños tibios y no logramos lo que realmente quiere la institución: fortalecer el sistema penitenciario, reinsertar a los privados de libertad bajo un proceso progresivo con personal técnico calificado y también con agentes de seguridad penitenciario capacitados. Solamente así se podrá lograr. Caso contrario, vamos a estar permanentemente analizando cosas negativas cuando realmente debemos ya manifestar a la ciudadanía en general lo positivo que realiza la institución y cuál ha sido la ayuda importante del resto de instituciones. Y bueno, tendríamos un país más seguro y podríamos decir que se está entregando a la ciudadanía privados de libertad reinsertados. Doctor Luis Alfredo Muñoz, hablábamos de este avance, este hecho que ha señalado la CIDH al reducir el hacinamiento en las cárceles, pero también incluso en un informe anterior, el año pasado la CIDH instó a Ecuador a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos, no abusar de la prisión preventiva para procesados y elaborar una política de prevención del delito. ¿Por dónde caminamos en eso? Yo lo que podría manifestarle es que de alguna manera, si es que el sistema penitenciario no funciona eficientemente, no sirve para nada. Es decir, tener una cárcel a donde se le detiene a las personas para tenerles de alguna manera hacinados, ¿sí? De alguna manera sin que efectúen ningún tipo de actividad de rehabilitación social como lo manda nuestra Constitución y nuestro Código Integral Penal, ¿sí? Si no aplicamos en forma eficiente el proceso de rehabilitación social, simple y llanamente vamos a seguir, como dice la doctora Villarreal, dándonos la vuelta sobre el mismo problema. Vamos a poder aquí seguir hablando y hablando de los diagnósticos, de las declaraciones de buenas intenciones que se dan, sí, pero no tenemos una situación de soluciones de orden práctico. De alguna forma, desde hace 2 años y medio se dice: hemos ordenado que se transfiera tanto de dinero para que se mejore el sistema de rehabilitación social. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿Se transfirió o no se transfirió? Es decir, hay que de alguna manera exigirle, ¿sí?, a las autoridades públicas que efectivamente inviertan el dinero en las cosas que el diagnóstico, que ya lo tienen, dice que hay que hacer, pero no se lo hace. No es posible que al comienzo de este año el presidente ordenó al señor ministro de Finanzas que transfiera $12 millones para el sistema de rehabilitación social para las cuestiones emergentes, ¿sí? Y hasta este momento ha pasado 1 año. No tenemos, ¿sí?, un nuevo sistema de videovigilancia. No tenemos un nuevo sistema informático dentro del sistema. No tenemos un buen control de ingresos. ¿Por qué? Por ineficiencia o por falta y desidia de parte de las autoridades que deben de transferir esos recursos al sistema penitenciario, que ya estamos planificando, que ya estamos comprando, que estamos viendo un convenio. Señor, estamos en esto más de 2 años y medio indicando qué es lo que hay que hacer, pero no se cumple. De otra parte, yo quiero entrar el analizar la problemática de las fallas
de la función judicial respecto del tema de, del juzgamiento de personas que han cometido ilícitos en materia penal, ¿sí? Esto es materia realmente de un análisis mucho más profundo y mucho más a fondo. Es parte de la crisis del sistema de justicia, de administración de justicia, ¿sí? Pero lo que yo quiero manifestar es que en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, ¿sí?, tenemos que dedicarnos a sacar a los internos, sí, que son realmente de mínima peligrosidad, que son los únicos que se merecen salir con un régimen semiabierto o un régimen de prelibertad. Porque tenemos que entender bien que de acuerdo con el régimen progresivo de rehabilitación social reconocido por nuestro Estado, mientras el interno está intramuros, dentro de la cárcel, hay que hacer un proceso de rehabilitación social con un tratamiento, dándoles trabajo, dándoles educación, dándoles lo que se necesita. Una vez que que han evolucionado en su tratamiento a mínima peligrosidad, ese rato hay que darles los beneficios penitenciarios, ¿sí? Y ahí viene la parte importante. Sale a la sociedad y ahí empieza la fase de reinserción social, de reinserción con el sistema de producción, de reinserción con la familia, de reinserción en términos generales con la sociedad. Mientras no haya una fuente de trabajo a donde puede el interno que está saliendo supuestamente rehabilitado, mientras no salga a trabajar y hacer alguna actividad de bien, no va a haber un trabajo que se haga dentro del sistema penitenciario que valga la pena. En todos los países del mundo, el momento en que se da una libertad bajo palabra, que se llama en algunos países una prelibertad, un régimen semiabierto, ¿sí?, tiene que haber funcionarios que monitorean, ¿sí?, el proceso de reinserción de ese detenido a la sociedad. Por eso es que los oficiales de control de libertad bajo palabra o de prelibertad, como se lo quiera llamar de acuerdo al país, ¿sí?, mientras no haya un monitoreo de qué es lo que él está haciendo afuera, ¿sí?, no va a surtir efecto ninguno de estos procesos. Lo que es importante, vuelvo a decir, es fortalecer los departamentos de diagnóstico y evaluación y de tratamiento con gente que sea capacitada. Es cierto que se ha reclutado algún personal, algunos profesionales en las áreas de diagnóstico y evaluación y tratamiento, pero no son personas que tienen experiencia y hay que calificarles a esas personas, hay que adiestrar a esas personas para que pueda ser un proceso eficiente y de alguna manera mantener control sobre los jueces, ¿sí?, de garantías penitenciarias, porque muchos de ellos, ¿sí?, conceden garantías penitenciarias a quien no tiene que tener esa garantía penitenciaria. De alguna forma, quiero solamente como una suerte de abreboca de una discusión que pueda ser futura, ¿sí?, es el problema de la reincidencia. En nuestra legislación, hasta la existencia del COIP, era reincidente y tenía que ser sancionado con el máximo de la pena imponible, más un 30% a todos los reincidentes. Eso se cambió con el COIP y se estableció que tiene que ser reincidencia típica, es decir, que cometa el mismo tipo de delito, ¿sí? Ventajosamente, hace aproximadamente unos 2 años y algo más, se consiguió que por lo menos no se exija que la reincidencia sea típica, sino que el bien jurídico protegido sea el mismo. Es decir, puede ser hurto, robo, etcétera. Delito contra la propiedad, hay reincidencia. Delito sexual, no importa la forma, el tipo específico de delito sexual, hay reincidencia. Delito contra la administración pública, puede ser cohecho, puede ser peculado, puede ser lavado de activos, en fin, sí, tiene que haber, digamos, ya hay reincidencia. Pero ¿qué hacen los jueces? No existe una sentencia en los últimos años, ¿sí?, en donde el juez, antes de dictar sentencia,
tenga dentro de su expediente por responsabilidad del fiscal, porque aquí también es responsable el fiscal, tenga en su expediente una certificación de que el detenido es o no es reincidente. Entonces les ponen penas, ¿sí?, que son insignificantes porque aplican todas las rebajas, pero no aplican la norma de la ley que establece que el interno reincidente tiene que ser sancionado con el máximo de la pena con un recargo del 30%. Esto es importante que los señores jueces lo tomen en consideración, y bien podría el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia convocar a un pleno para instruir a los señores jueces de lo penal, de garantías penales, ¿sí?, que antes de dictar sentencia tienen que establecer si es que es o no es reincidente. Eso va a cambiar en mucho la situación, porque si es que a un detenido la justicia tiene que juzgarle 17 veces, 15 veces, 10 veces, estamos desperdiciando la capacidad operativa de la función judicial. Claro, usted ha tocado un tema de fondo que les comprometemos a seguir hablando, porque aquí el asunto es estructural y también cada sector tiene su responsabilidad. El doctor Muñoz ha citado el caso de los jueces que siguen sentenciando con penas mínimas en lugar de cumplir con el código frente a las reincidencias en el Ecuador. Muchas gracias a los exdirectores de Rehabilitación Social por ahora, doctora Itania Villarreal y doctor Luis Alfredo Muñoz. Muchas gracias, muy amables por su aporte a este análisis. Muchas gracias, gracias. Un gusto, Itania. Hasta luego. Lo propio, mi doctor Muñoz. Gracias. Muy amable. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el periodista José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos para hablar qué pasa con los mandos policiales al vaivén de las agendas políticas y con plazos de por medio que no generan estabilidad, que no generan una reestructuración que necesita la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Qué súper volver a vernos! Supermaxi Mall El Jardín abre sus puertas con los más altos estándares de calidad, como usted siempre